El impacto en el desarrollo de la función docente y su labor social. Como trataremos el impacto en el desarrollo de la función docente. ¿Cuál es la función docente? Dice que la labor de enseñar se encuentra estrechamente vinculada con la historia de la humanidad. Sin embargo, algunos de los elementos que permiten caracterizar como profesiones de actividad solo se encuentran a partir de la conformación de los sistemas educativos como resultado de la estructuración de los estados nacionales. La profesión llamada docente constituye sin lugar a dudas una de las actividades que han invitado al estudio y a la reflexión. Si bien sabemos griegos y romanos, o bien padres de la Iglesia, de San Agustín a Tomás de Aquino, dejaron diversas reflexiones sobre el maestro. Estos últimos dos autores sostuvieron una cosmovisión de la docencia como apostolado, proyectando una identidad profesional cercana a una tipificación de prototipos de hombres del modelo ideal. El docente es una profesión que se encuentra a nivel de otros, es decir, que se trata de un trabajo con énfasis intelectual, con reglas claras de funcionamiento, donde existen mecanismos concretos de ingresos a la profesión y que cuenta con un cuerpo de conocimientos propios. Si bien el docente debe de contar con 5 funciones fundamentales, las cuales son, por ejemplo, una mente abierta, que es donde el aprendizaje y la adaptación son parte de las más grandes de un ser buen maestro. La flexibilidad y la paciencia son las interrupciones mientras impartes cátedras, que son muy comunes, por lo que una actitud flexible y paciente es importante. La dedicación. Ser un profesor genera grandes beneficios como el tener varios meses de vacaciones. Sin embargo, esta profesión implica dedicación total. Una actitud positiva. Esto nos dice que ayudará a saber cómo sobrellevar y actuar frente a diversos problemas que pueden expresar o tener los estudiantes. Unas altas expectativas. Un maestro eficaz debe tener altas expectativas, por la cual hoy en día debe de motivar a sus alumnos que se esfuercen cada vez más para lograr los resultados. El impacto docente ocurre en una etapa particularmente determinada del desarrollo humano. Así, por ejemplo, los 6 primeros años de vida se desarrollan en los niños y las niñas habilidades críticas, y los profesores son claves para estimular, desarrollar y promover este desarrollo. En estas etapas fundamentales de la vida pueden desarrollar el ser humano de esta forma, de la manera en la que los profesores y profesoras por esto hayan adquirido herramientas, habilidades y profesionalismo que los profesores estudian y desarrollan durante su ejercicio profesional para poder preparar a los niños y jóvenes para el futuro. Perspectivas de enseñanzas del docente. Según aquí, tenemos 3 perspectivas que son 3. La perspectiva académica, que es una de las formas para ver la enseñanza, es como un proceso de transmisión de conocimiento. La perspectiva técnica, que surge para modelos de investigación con el llamado proceso producto, cuyo objetivo consiste en establecer relaciones entre ellos que los profesores hacen en el aula y aquellos que les pasa a los alumnos para determinar así las conductas eficaces. La perspectiva práctica. Dice que, de acuerdo con Montero en el 2002, la perspectiva práctica da cuenta de la complejidad, singularidad, incertidumbre y conflictos de valores que caracterizan la práctica docente. Principios para la promoción de comunidades de prácticas como modelo de desarrollo profesional de los docentes. Si bien sabemos, existen 3 puntos. Uno de ellos es la orientación hacia la enseñanza de una materia particular a los alumnos. 2. Diversidad, compromiso y autoridad compartida para el desarrollo del conocimiento. 3. Trabajo y actividad intelectual asociada con la reflexión y planeación y acción sobre la enseñanza.
En este punto hablaremos sobre el artículo 90 de la Ley General de Educación, que si bien nos dice la Ley General de la Educación, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. La revalorización de los maestros y maestros persigue los siguientes fines. Priorizar su labor para el logro metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos. Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación. Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familias o tutores y sociedad en general. Reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la comunidad y el entorno donde labora. Priorizar su labor pedagógica y el máximo logro de aprendizajes de los educandos sobre la carga administrativa. Promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica y en el ámbito donde éste se desarrolla. Impulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto a la planeación educativa. Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno que permita a los maestros y las maestras de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia. Y respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables. El docente ante el auge de las TICs. Como primer punto, debemos de saber que el profesor debe de actuar con un nuevo rol docente, como guía o mediador que facilite el aprendizaje a sus alumnos, aportándoles los conocimientos básicos necesarios para que puedan entender las lecciones más amplias que encontrarán en el Internet. 2. El profesor debe promover ejercicios prácticos que permitan a los alumnos aplicar lo aprendido. Para ello, lo más apropiado es plantear problemas que obliguen a los alumnos a buscar, seccionar y procesar la información adecuada. 3. El profesor también debe de aportar ayuda pedagógica a los estudiantes, ofreciéndole los métodos y recursos necesarios para dar respuestas a sus intereses, motivaciones y capacidades. 4. El docente tiene que favorecer un ambiente agradable de trabajo en el que tenga lugar la espontaneidad de los alumnos y su interés por aprender. 5. En cuanto al sistema de evaluación, el docente en su nuevo rol debe hacer un seguimiento y personalizado de cada alumno evaluando el progreso individual. La labor social del personal docente. ¿Cuál es la función social del personal docente? El docente va a sumar dentro de su práctica educativa diferentes creencias, convicciones y escalas de valor que sin lugar a duda va a transmitir en su discurso pedagógico con sus alumnos. Debe ser totalmente consciente del compromiso educativo que tienen con sus discípulos y en la medida de lo posible debe montarse con el mayor grado de neutralidad para conseguir formar a estos niños dentro de los cánones de la libertad de pensamiento y crecimiento, así como dotarles de un amplio bagaje de conocimientos y puntos de vista que les posibiliten adquirir esa actitud crítica tan ansiada y que tanto escasea en nuestra sociedad actual. Si bien el personal docente debe contar con 9 puntos para poder evaluar a un niño. Sin lugar a duda, como el primero, la programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. La evaluación de procesos de aprendizajes del alumnado,
así como la evaluación de los procesos de enseñanza. La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en sus procesos educativos en colaboración con sus familias. La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos en colaboración con los servicios o departamentos especializados. La atención del desarrollo intelectual, efectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias dentro o fuera del recinto educativo programadas por los centros. La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de ciudadanía democrática. La formación periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. La coordinación de actividades docentes, de gestión y dirección que les sean encomendadas. Diferentes funciones que se le atribuyen al profesorado. Una de ellas, instructor y especialista de una materia que tienen que darle a conocer e impartirla sobre unos menores determinados. Educador, entendiendo por esta función o aquella persona que es capaz de instituir y formar al alumno desde una perspectiva global, atendiendo a todas sus vertientes, así como a su propio desarrollo personal. Solucionar problemas. Es aquella persona que debe de estar cualificada para dar respuestas a todos los conflictos que se le puedan presentar al alumno, sean estos de carácter cognitivo y psicológico, sin tener en cuenta que el docente no tiene el deber de poseer conocimientos específicos de psicología. Anexar familiar. Son muchas las ocasiones en las que el profesor o tutor debe suplir el afecto que el menor no posee en su familia. Mediador ante situaciones conflictivas. El tutor debe ser consciente de la realidad familiar que rodea al menor y que en determinados momentos en los que estas complicaciones pueden llegar a inferir de una manera negativa en el desarrollo propio del alumno. Las posibles consecuencias que se determinan al profesorado. Descenso en el nivel de confianza en el profesor. Pérdida de respeto al docente. Entorpecer el periodo de aprendizaje creando unas situaciones muy tensas en el aula. Ausencia de consideraciones hacia el centro escolar. Incumplimiento de las normas de convivencias en la escuela. Deterioro en las exigencias personales del propio del alumno. El alumno es consciente de que si produce un fracaso escolar, sus padres culparán a su profesor, nunca él. Todas estas concepciones erróneas por parte del alumno hacia su docente generan un clima hostil en el aula, pudiendo encontrar en estas acciones otras posibles causas de desaliento del menor por su propia educación y escolarización. Factores que condicionan la práctica docente. Las condiciones personales. Cualquier aspecto propio de la vida personal del profesor va a repercutir directamente en su proceso de enseñanza con los alumnos. Formación. La educación que debemos transmitir a nuestros menores o debe conformarse con un mero transverse de conocimientos y contenidos. Todo lo que los rodea a la transmisión de contenidos. Actitud. A la hora de emprender su práctica docente, el profesorado debería entregarse a ella con la actitud de ser un elemento más de la clase y no el principal. De esta manera,
se potenciará la comunicación entre los alumnos y el propio profesor, consiguiendo una mayor interacción y con toda seguridad una mayor calidad en el proceso formativo del grupo en su totalidad. Relación entre el docente y el alumnado. La relación entre el docente y el alumno es otro de los aspectos esenciales a los que debemos prestar una especial atención a la hora de aludir a la función y el papel del profesorado. La observación. En este es el primer paso para la realización de un proceso de interacción conjunta. El docente deberá haber realizado una observación previa tanto del lugar en el que se va a producir la acción como en los diferentes elementos y sujetos que participarán en dicha interacción. La conversación. Esta característica es la que comenzará el evento de la interacción propiando dicho. El movimiento. El movimiento es un rasgo esencial del proceso interactivo. A través del mismo podemos comprobar si la fase de comunicación que comenzamos está teniendo efecto deseando mediante la observación de los diferentes movimientos y gestos del alumno. La actividad. La interacción encuentra su fundamento más directo en la realización de diferentes actividades que puedan llegar a fomentar la comunicación y la relación entre el docente y sus alumnos. La reflexión. Aunque quizás esta sea la característica de las interacciones más difícil de comprobar a simple vista, podemos decir que la actividad interactiva se encuentra muy marcada por el proceso reflexivo. La transmisión de valores por los profesorados y los padres de familia. Si bien sabemos, por tanto, es algo inherente a la persona, va unida a ella, resultando imposible el separar, por tanto, va a condicionar cualquier práctica o actuación que el sujeto realice. Si bien de Gregorio Luri nos dice que los valores se componen de tres elementos esenciales, a saber, de un componente intelectual y cognitivo, componente afectivo y un componente actitudinal. ¿Cómo deben de apoyar la familia para que sus hijos y alumnos aprendan a desarrollar sus valores? La familia se constituye como el ambiente más fiel al que el menor se dirigirá para adquirir sus valores. Los padres son los primeros cronológicamente hablando y principalmente los responsables de la asimilación de los valores del niño. Transmitir valores a los menores y jóvenes, la responsabilidad es esencial de los progenitores. Debe encontrar una continuidad adecuada en la escuela. La institución debe aportar la segunda experiencia consciente en la que respecta al mundo de los valores. En este caso, si los alumnos sufren de algún valor no reconocido, la escuela apoya para que este alumno pueda desarrollarse y empeñar este valor ante la sociedad. Si bien hemos visto que todo esto es una opción que asume de acuerdo a lo que he sido capaz de aprender, hemos visto que la escuela, el docente, formador son decisivos en esto. Asimismo, hemos visto que el docente también debe ser formador en el compromiso para dar respuestas a las inquietudes de los alumnos y lograr en ellos la empatización a través de las conciencias y críticas. Si bien al principio nos hacíamos las preguntas acerca de la labor del docente y su real conciencia en ella, creo que podemos asumir a cabalidad que la labor docente, formador, enseñante va mucho más allá de su labor como instructor y tiene que ver no solo con su rol en el entramado social, sino con su propio compromiso con las personas de sus alumnos en una interacción cercana y cordial. A partir de ahí, donde se juega toda la relación pedagógica, no solo las personas que están en los roles del profesor y alumno, sino las instituciones escolares completas
Añadidas a ellas, además, las instituciones políticas, económicas y sociales interesadas en su quehacer. Es necesario personalizar la relación pedagógica para hacer de ella una comunicación humana.